en nuestro caso es 0,19. Y esta derivada nos sale 0,19. ¿Esto qué nos está diciendo? Esto nos está diciendo que, a ver, recordando econometría 1, como yo interpreto esto, interpreto que un incremento en el ingreso de 1% incrementa mi demanda de dinero porque es positivo, ¿no? Está incrementando la demanda de dinero. Sabemos que como esto es una relación level log, entonces esto va a ser 0,19 partido en 100. Seguramente como la demanda de dinero no me dice que esté en logaritmos, voy a suponer que esto esté en unidades monetarias, ¿ok? Que esto es básicamente 0,19 entre 100 sale 0,0019, creo. Ok, entonces, la derivada lo que me está diciendo es el efecto cuando esto incrementa en 1%, ¿no? Pero en este caso decimos que el shock es en 2%, ¿no? Entonces, básicamente, el efecto total en MT va a ser la derivada de MT con respecto a IT multiplicado por la variación total que hay en IT. ¿Ok? Es una aproximación lineal que estamos haciendo. Entonces, si la derivada de MT por respecto a IT es 0,19, el incremento en IT, si esto era para 1%, entonces yo espero que para 2% va a ser el doble. Entonces lo multiplico por 2 y va a ser 0,38. ¿No? Entonces este es el impacto en T. Obviamente lo tienen que interpretar como he interpretado esto de aquí arriba, ¿no? Partirlo en 100, pero numéricamente este es el impacto que hay en T, ¿no? Entonces la derivada multiplicada por la variación total, que en este caso es 2. Entonces para mi primer multiplicador de impacto ya está, ¿no? Ya tenemos, que es 0,38. Lo mismo voy a hacer 3 veces más, pero en este caso para T más 1, ¿no? Entonces en este caso, para T más 1, el impacto va a ser la derivada en MT más 1 ante un shock en I en T, porque el shock se ha dado en el presente, por la variación de IT, que esto sabemos que va a ser la derivada de MT más 1 con respecto a ET por la derivada en ET con respecto a IT, por la variación de IT. No por regla de academia estoy siguiendo esto. Entonces la variación con MT más 1 con respecto a ET la tengo, ¿no? Esta derivada la puedo obtener de mi ecuación de aquí. En este caso busco ET y tengo que la derivada con respecto a esto va a ser este 0,72, ¿no? Para este era este. Para ET tengo que la derivada es 0,72 cuando lo hago con respecto a ET, entonces voy a tener 0,72 por la derivada de ET con respecto a IT sabemos que es 0,19, eso no cambia. Por la variación en IT, que hemos dicho que es el doble. ¿Y esto cuánto nos sale? 0,19072 por 2. Si no estoy mal, esto es 0,2736. Entonces, esto es el impacto en T más 1. Lo mismo voy a hacer para MT más 2. ¿No? Voy a tener las mismas derivadas. Por la derivada en MT con respecto a T. En este caso, la derivada en T más 2 para ET es esto de aquí. 0,72 al cuadrado. Entonces, mi
impacto va a ser 0,72 al cuadrado por 0,19 por 2. Y esto nos va a salir, si no estoy mal, esto sale. Un momentito, no quiero. Porque no está rayando. Uy, se me ha salido. Denme un cachito. Se ha colado de tanto que hemos escrito. A ver, lo voy a ingresar. Ahora sí se ve. ¿Se ve, chicos? Sí, se ve. Y entonces esto sale 0,196992. Si no estoy mal. Ustedes al hacer la práctica lo revisan estos resultados. Y por último, la variación en MT-3. Que es su derivada de MT más 3 con respecto a IT. Variación de IT, que es la variación en MT más 3 respecto a IT. Por la variación de T respecto a IT por la variación de IT. Y esto nos va a salir 0,72 al cubo por 0,19 por 2. Y esto va a salir, a ver cuánto sale esto. 0,14183424. No, y así he hallado el impacto en T más 1, T más 2 y T más 3, que era lo que me perdía el ejercicio, ¿no? Entonces, de esta manera, ustedes tienen que haber resuelto el primer ejercicio. Bueno, el primer inciso. ¿Se ha entendido hasta aquí? ¿O ya los he perdido? Sí, sí, se entiende. Listo. Bueno, estos son los impactos individuales, ¿no? Lo que he hallado es hallar el impacto para cada tiempo en específico. Pero también puedo hallar impactos acumulados a lo largo del tiempo, ¿no? Como por ejemplo les pide el exciso B que dice, ¿cuál es el cambio acumulado durante el siguiente año? Que es básicamente el cambio acumulado en MT, MT más 1, más 2 y más 3, ¿no? Porque son los 4 trimestres del año. Entonces, cuando hablo de impacto acumulado, el impacto acumulado es simplemente la suma de los impactos en cada tiempo, ¿no? En los impactos individuales. Entonces, voy a decir que el impacto acumulado lo voy a representar como M hasta M3, que es básicamente el tiempo 0, 1, 2, 3. La voy a representar como la suma simplemente de todos mis impactos. Entonces va a ser 0,38 más mi 0,2436 más 0,196992 más 0,14183424. ¿No? Y entonces este impacto acumulado hasta este año, ¿cuánto va a ser? 0,38 más 0,2436 más 0,1919 92. Y ya, si no estoy mal, esto sale 0,99242624. No, este es el impacto acumulado en todo el año.
no es simplemente sumado. Bueno, esto es más interesante, ¿no? Así para el hacedor de política sabe cuál va a ser el impacto total de una política a lo largo de un determinado periodo de tiempo. Pero además de esto, no solamente puedo ver impactos individuales y acumulados, sino también puedo ver el impacto a largo plazo siguiendo esta lógica, ¿no? Como te pide el inciso 3. Obviamente ceteris paribus, porque estoy fingiendo que nada más va a pasar a lo largo de este año, lo cual no siempre es cierto, pero también me puede servir para hacer análisis. Entonces, para hallar el impacto a largo plazo, lo que yo quiero es calcular la suma de los impactos de no solamente t más 1, t más 2, t más 3, sino hasta t más infinito. Entonces, ¿cómo voy a hacer esto? Voy a hacer más o menos algo parecido a lo que he estado haciendo hasta ahora. Yo sabía que M3, a ver, este M3 es la suma de los impactos de estos cuatro, ¿no? De estos cuatro de aquí. Y estos cuatro, me voy a ir un pasito antes y voy a tomar lo que he hecho antes de los resultados finales y voy a decir que esto es 0,19 por 2. El impacto en T más 1 he dicho que era 0,72 por 0,19 por 2. Luego el siguiente impacto he dicho que era 0,72 al cuadrado por 0, aquí le voy a poner 0,19 por 2 más un 0,72 al cubo por 0,19 por 2. ¿Por qué estoy volviendo a escribir estos? Para que se vea lo que quiero mostrar. Entonces, para M3, el impacto acumulado, ¿qué teníamos? Si aquí factorizaba 0,19 por 2, tenía que esto era 1 más 0,72. Se está rayando feo mi máquina. Ya, 0,72 más 0,72 al cuadrado más 0,72 al cubo. Entonces, para el acumulado hasta el 3 era 0,19 por 2 por 1 más 0,72 más 0,72 al cuadrado más 0,72 al cubo. ¿No? Entonces, ¿qué pasaría si yo quiero hallar el impacto hasta un tiempo n, por ejemplo? Impacto acumulado un tiempo n. Va a ser básicamente este mismo, ¿no? Este mismo comportamiento. Si se dan cuenta, en estos procesos siempre hay como patrones. Entonces, para un tiempo n, yo puedo esperar que se siga sumando esta sumatoria, ¿no? 1 más 0,72, 0,72 al cuadrado, al cubo, a la cuarta, y así hasta el grado n. Entonces, mi impacto acumulado hasta n, yo podría expresarlo como una sumatoria de igual a 0 hasta n de 0,72 elevado a la i, ¿no? Entonces, de manera genérica, para cualquier tiempo yo puedo sumar, yo puedo hallar esta función, digamos, de impactos acumulados. Y bueno, así puedo no tener que hacer esto para cada tiempo, ¿no? Que va a ser algo bastante moroso. ¿Para qué? Porque lo que yo quiero hallar es este impacto acumulado es la sumatoria de n tiempos, pero para el largo plazo yo quiero asumir qué es lo que pasa cuando mi n tiende a infinito, ¿no? Entonces, para hallar este efecto a largo plazo, que lo voy a decir m a largo plazo, voy a qué es lo que pasa cuando mi n tiende al infinito. Voy a tener esto. Voy a tener 0,19 por 2 por la sumatoria de i igual a 0 hasta el infinito de 0,72 elevado a la i. ¿No? Entonces, ahora sí, esto es algo, es una expresión que sí puedo calcular, ¿no? Sin necesidad de hacer 100 veces los multiplicadores. Por un lado, yo sé que, dado que esto de aquí, este elementito que está aquí, 0,72, en valor absoluto es menor a 1, yo sé que esto yo lo podría expresar como una sumatoria, esta sumatoria infinita, como una sumatoria que converge a este valor.
1 menos 0, menos 0,72. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando esto tienes menor a 1, esta es una serie infinita que es convergente, ¿no? Cuando han visto series han visto que cuando esto es menor a 1, esto lo puedo expresar de esta forma. Entonces, mi multiplicador de largo plazo sería 0,19 multiplicado por 2, multiplicado por 1 sobre 1 menos 0,72. Y mi multiplicador a largo plazo acumulado va a ser, ¿cuánto? 0,19 por 2 por menos. Si no estoy mal, esto es 19 sobre 14, que es 1,357142,857. ¿No? Entonces, de esta forma, puedo hallar mi multiplicador a largo plazo, ¿no? Puedo ver cuál es el efecto total que tendría la política en todos los periodos de tiempo posibles. Que este caso es 1,35. Ah, claro, si lo dividen entre 100 para su interpretación, van a ver que tampoco es mucho, ¿no? Pero bueno, este es el efecto total que podrían conseguir. Si sumáramos infinitas veces estos impactos. Entonces, bueno, este ejercicio los podía pedir tres tipos diferentes, ¿no? Los pueden hallar individuales, acumulados y los totales. Entonces, no sé si ahora sí ya se entiende cómo se hacen estos ejercicios. ¿Todo está bien? ¿Acá alguna dudita en algún lado? Todo claro. Súper, chicos. Bueno, esto era el uno, ¿no? Como ven, era largo. Sí, era morosito. Pero si se dan cuenta, es simplemente hacer recursiones, encontrar patrones y hacer cosas simpáticas, digamos que al final del día no es tan complicado, pero sí toma tiempito. Entonces, la mayoría de sus ejercicios van a ser destacar, de hecho. Así que bueno, esto es básicamente un ejercicio de ecuaciones en diferencias como tal. Sirve como una forma de introducir a lo que ya van a ver en estos ejercicios, que son los modelos ARMA, que bueno, sirve mucho para modelar series de tiempos. A ver, vamos a ver el ejercicio 2 más, porque es importante, tiene algunas cosas que les van a servir para el resto. A ver, voy a copiar el enunciado. Lo pongo más grande porque estoy ciego. Y dice, nos da un modelo MA y un área 1. Bueno, para introducir un proceso MA es aquel que está simplemente en función de los rezagos de los términos de error, mientras que un proceso AR1, que es un proceso autorregresivo, depende de una variable y del valor de esta misma variable en tiempos pasados, además de un término de error en el presente, ¿no? Entonces son dos tipos diferentes de modelos, cada uno sirve para circunstancias distintas, pero bueno, ahí ambos tienen distintas condiciones para que ambos puedan ser calculables y es decir, que sean estacionarios, ¿no? Entonces, este ejercicio lo que quiere introducirnos es básicamente eso, es ver cuándo un proceso AR, un MA es estacionario. Eh, en general, un proceso AR1 es estacionario cuando lo puedo representar como un proceso MA, pero de orden infinito, ¿no? Es como una sumatoria infinita de los errores. Mientras que un AM1, un MA1, perdón, es invertible y es estacionario cuando se puede expresar como un AR de orden infinito. Entonces, bueno, estos ejercicios, la mayoría de esos ejercicios lo que les van a preguntar es si estos modelos son estacionarios o no, eh, cuáles son sus coeficientes de correlación y cosas así, ¿no? Entonces, vamos a repasar un poquito eso. Vamos a resolver el inciso A. Primero, el inciso A me parte con mi área 1, ¿no? Lo voy a
copiar mi R1, que básicamente nos dice, tienes una variable y sin constante, en este caso, si se dan cuenta, que solamente depende de su valor en tiempos pasados, más un término aleatorio, ¿no? Y en este caso, este término aleatorio, los supuestos que voy a hacer es que este término aleatorio sigue una distribución ruido blanco de media cero y varianza sigma cuadrado que es constante, ¿no? Entonces estoy diciendo que esta es un término aleatorio porque, bueno, su esperanza es cero, básicamente, y es homocedástico. Estas dos cosas son súper importantes para lo que vamos a hacer ahorita, por eso lo estoy anotando. Y además, ¿qué otro supuesto voy a tomar aquí? Voy a decir que la covarianza de este error con cualquier error en cualquier rezago, ¿no? Con cualquier otro error va a ser cero. En otras palabras, la esperanza de t multiplicado por et menos j va a ser cero. Esto lo puedo expresar así porque esto tiene media cero, ¿no? Eso ya no tengo que explicarlo, es de estadística. Entonces, ¿qué es lo que nos pide? Dice, suponiendo que R1 es estacionario, ¿cuál es el valor más alto que puede tomar el coeficiente de autocorrelación de primer orden? ¿Y qué valor del parámetro θ me permite alcanzar este valor? Ya. Primero, veremos si este proceso es estacionario, ¿no? Entonces, voy a decir que un proceso AR1 es estacionario sí y solamente si el valor absoluto de este phi es menor a 1. Si es igual a 1, van a ver que hay raíz unitaria, que es un problema típico que suele haber, una característica típica que suele haber en los procesos autorregresivos, que lo van a ver cómo se trata. Y si es mayor a 1, este proceso no es estacionario porque no tiende a centrar su media en un valor, sino que explota, ¿no? Ahorita vamos a ver esto. Vamos a ver por qué estoy poniendo esta condición ya de facto, ¿no? Entonces, si yo tomo este supuesto, este proceso va a ser estacionario. ¿Por qué? Porque lo voy a poder expresar como un MA infinito. Vamos a ver eso. Si yo tengo un YT, que es un phi de YT menos 1, más ET, puedo expresar a YT menos 1 como el lag de primer orden, un rezago de primer orden de YT, ¿ok? Este es un operador matemático que es el operador de rezago. Seguramente ya lo han visto. Lo único que me sirve es para decir que, bueno, para convertir este YT en YT menos 1, ¿no? Es un lag. Si estuviera hablando de YT menos 2, esto lo puedo expresar como un lag de segundo orden de YT o un lag de primer orden de YT menos 1, ¿no? Entonces, bueno, es un operador que me sirve básicamente para expresar de otra forma mi expresión autorregresiva. Entonces, si yo aplico este operador aquí a mi ecuación, yo tendría que mi YT va a ser un phi por un lag de YT más mi componente aleatorio de T, ¿no? Entonces, ¿para qué he hecho esto? Porque una vez que ya he expresado así mi ecuación, ya está todo en términos de YT, entonces puedo despejar YT, ¿no? De la ecuación en pocas, dicho de manera poco formal. Entonces, si yo llevo este componente de aquí al lado izquierdo, voy a tener YT menos phi de YT igual a ET. Y aquí voy a tener 1 menos phi L de YT igual a ET. ¿No? Entonces, si yo despejo YT, tendría mi ET partido en 1 menos phi L. Ahora, nótese que, bueno, esto es el primer paso, ¿no? Nótese que ahora ya tenemos YT en términos netamente del componente aleatorio. Sin embargo, aquí hay algo interesante, ¿no? Si yo quiero expresar esto de orden infinito, yo podría decir que 1 sobre 1 menos phi L podría ser el resultado
de esto. ¿Se entiende por qué puedo hacer esto? Es lo mismo que he hecho aquí arriba, para los que no le cachan. Simplemente es como que estoy pasando de esto, estoy pasando del lado derecho al lado izquierdo, no estoy haciendo el proceso inverso. Estoy reexpresando a esta convergencia a su sumatoria infinita original. ¿Por qué puedo hacer esto? Precisamente porque estoy tomando este supuesto de aquí, de que phi es menor a 1 y el lag es simplemente un operador, no es un número, entonces aquí puede desaparecer si quieren del análisis. Y simplemente me interesa que este phi, si este phi es menor a 1, entonces esto es igual a esto, ¿no? ¿Y para qué me va a servir? Porque si esto es igual a esto, entonces esta sumatoria yo la puedo expresar como 1 más phi L más phi al cuadrado por el lag de segundo orden más phi al cubo L al cubo y así sucesivamente. No puedo hacerlo como una sumatoria infinita. ¿Para qué va a servir esto? Para que yo pueda expresar mi YT como esta sumatoria multiplicado por el término aleatorio. De tal forma que si yo desarrollo esto, voy a tener que esto es igual a un componente t más un phi L de t más un phi al cuadrado L cuadrado de t y así sucesivamente, ¿no? De tal forma que mi YT va a ser mi epsilon t más mi phi. Y como ya sé que L por ET es el rezago de T, puedo expresar esto como ET menos 1. Aquí lo mismo. L cuadrado de T es simplemente E en T menos 2, porque es el operador de rezagos, más phi al cubo, mi rezago de tercer orden de T, que es ET menos 3, y así sucesivamente, ¿no? Es una sumatoria que estoy haciendo de mis diferentes errores en tiempos pasados. Y así, digamos, yo tengo básicamente un patrón que si esto lo suma al infinito, esto va a quedar de esta forma. La sumatoria de igual a 0 hasta infinito de mi phi elevado a la i por mi e elevado a t menos i. ¿No? Y de esta forma he visto que mi yete lo puedo expresar como un proceso MA de orden infinito. ¿Por qué? ¿Por qué MA? Porque está simplemente todo en términos de E, ¿no? Entonces, cuando yo puedo hacer esto, estoy diciendo que mi serie es convergente y que mi proceso ARL es invertido y es estacionario. ¿Para qué me sirve que sea estacionario? Porque cuando yo lo expreso esto de esta forma, puedo empezar a calcular los coeficientes de correlación. ¿Por qué? Porque voy a poder calcular la esperanza de YT, porque si esto no fuera estacionario, si yo quiero calcular la esperanza de este YT, me va a salir que la esperanza es infinita, no porque el proceso explota. Que un proceso explote quiere decir que si yo, por ejemplo, tengo un shock en el presente, puedo esperar que el shock de este presente se multiplique de manera más grande a lo largo del tiempo, ¿no? El efecto que tenga a lo largo del tiempo sea cada vez mayor. Y entonces, si hay alguna perturbación como la que hemos visto en el ejercicio 1, no voy a poder calcular el impacto, ¿no? Porque el impacto se va a multiplicar a lo largo del tiempo. Pero si mi proceso es estacionario, el impacto va a ser cada vez menor y lo voy a poder medir y calcular. Y eso es la condición necesaria para que ustedes siquiera puedan correr una regresión en el R, por ejemplo. ¿No? Entonces, una vez que ya he expresado esto de esta forma, ya puedo responder a mi pregunta que me dice cuál es el valor más alto que puede tomar tu coeficiente de autocorrelación de primer orden. Entonces, ¿qué es el coeficiente de autocorrelación de primer orden? Lo voy a expresar como un kappa 1. El coeficiente de autocorrelación de primer orden es básicamente la correlación que existe entre una variable y una variable en un rezago antes, ¿no? En YT-1.
Y si ustedes se acuerdan de sus cursos de estadística, básicamente una forma de calcular esto es calcular la covarianza que existe entre YT y YT menos 1, dividida entre la raíz de la varianza de YT por la varianza de YT menos 1. Ok, entonces lo que nos pide es qué valor es el máximo que puede tomar esto bajo los supuestos que hemos dicho, de que es estacionario, de que el error es ruido blanco y demás. Entonces, puedo empezar a calcular este coeficiente para ver cuál es su valor máximo que va a tomar, ¿no? Entonces, para eso tengo que hallar tres cosas, ¿no? Tengo que hallar esto, la covarianza de YT con YT menos 1, la varianza de YT y la varianza de YT menos 1. Entonces, para calcular esto, me va a ser muy útil tener este proceso escrito como un M infinito. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, para empezar, para calcular la covarianza y las varianzas necesito obtener la esperanza de YT, ¿no? Entonces yo tengo que la esperanza de YT es básicamente la esperanza de todo esto, de la sumatoria de los errores, ¿no? Entonces la esperanza de la sumatoria de igual a 0 hasta infinito de phi i en ET menos i, que esto básicamente va a ser la sumatoria de igual a 0 hasta infinito de phi a la i por la esperanza de ET menos i. No, pero yo sé que la esperanza de ET menos i hemos dicho que es, por mi supuesto, 0, ¿no? Porque la esperanza de t es, tiene media 0 para cualquier t. Esto quiere decir que esto va a ser 0 y que la esperanza de YT va a ser 0. ¿No? Entonces la esperanza de mi YT en carencia de una constante, si aquí tuviera una constante, mi esperanza sería la constante, pero como en este caso no tengo, mi esperanza de YT en este caso es 0, porque depende simplemente de los errores, y los errores son ruido blanco. Ahora, en base a eso, puedo hallar voy a tratar de hallar ahora la varianza de YT. ¿No? Entonces sabemos que la varianza de YT por definición es la esperanza de YT menos la esperanza de YT elevado al cuadrado. No es la esperanza de la diferencia de YT con su esperanza cuadrada. Y bueno, yo sé que, ¿para qué he hallado esto? Porque yo sé que la esperanza de YT es 0. Entonces, la varianza de YT va a ser simplemente la esperanza de YT menos 0, que es YT al cuadrado. ¿No? Entonces, yo tengo que hallar esto para poder hallar mi coeficiente de correlación. Entonces, para hallar la varianza de YT, tengo que calcular la esperanza de YT al cuadrado, que es básicamente la esperanza de, y sé que YT es la sumatoria de igual a 0 hasta infinito de phi elevado a i de ET menos i, esto al cuadrado. ¿No? Entonces, bueno, voy a calcular cuánto es este cuadrado, ¿no? De esto. Entonces, como yo tengo una sumatoria infinita, ¿no? ¿Qué es lo que voy a tener aquí si trato de desarrollar? Esta es básicamente la esperanza de esta sumatoria por esta misma sumatoria. Entonces, bueno, aquí vamos a volver a explayarnos un poquito con el álgebra y vamos a decir que esta es la esperanza de esta multiplicación. Entonces, para esta multiplicación, primero voy a desarrollar esta sumatoria para que pueda ir operando. Entonces van a tener ET más phi ET menos 1 más phi al cuadrado ET menos 2 más, y bueno, hasta el 3 lo vamos a poner, de ahí yo supongo que van a entender. Más una sumatoria que va a ir así por esta misma sumatoria.
ET más sigma ET menos 1 más sigma cuadrado ET menos 2 más cubo ET menos 3 y así sucesivamente. Es una sumatoria infinita. Entonces yo voy a multiplicar estos dos polinomios que tengo aquí, ¿no? Y bueno, ¿qué voy a tener? A ver, vamos a hacer algo prácticos para hacer esto. Yo sé que al final de cuentas lo que yo tengo que hacer es multiplicar cada uno de estos elementos por todo el paréntesis anterior, ¿no? Todo el paréntesis que está a la derecha, ¿no? Entonces voy a tener que multiplicar cada uno por los infinitos del otro, ¿no? Entonces voy a tener una sumatoria que básicamente nunca se va a acabar. Pero ¿cuál es la lógica aquí? Ustedes saben que la esperanza de la sumatoria es la suma de las esperanzas, entonces al final voy a tener una sumatoria donde voy a tener, voy a sumar las esperanzas de cada uno, ¿no? De cada elemento que multiplique, ¿no? Y la cosa es que yo sé que todas las esperanzas que sean la multiplicación de errores que no sean del mismo orden, es decir, que estén en periodos distintos, van a hacerse cero, ¿no? Entonces, para el primer término, para ET, cuando yo lo multiplique con ET menos 1, ET menos 2, en el momento, la única esperanza que se me va a quedar aquí va a ser de ET por ET, que va a ser ET al cuadrado, ¿no? Entonces, para este término, cuando yo lo multiplique con cada uno de estos paréntesis, cuando yo multiplique el ET por ET, me va a quedar ET cuadrado y la esperanza de ET cuadrado sabemos que es sigma cuadrado. Pero cuando yo lo multiplique por los otros que están al lado, se van a hacer cero, ¿no? Porque la esperanza de la multiplicación de los errores va a ser cero. Entonces, para este primer término, lo único que me va a quedar va a ser la esperanza de ET al cuadrado. Para este segundo término, cuando yo lo multiplique con ET, se va a hacer cero, pero cuando yo multiplique con phi de ET menos 1, esta esperanza sí voy a tener aquí, que va a ser básicamente la esperanza de phi al cuadrado por ET menos 1 al cuadrado. ¿Sí? Y todo lo resto que multiplique con este phi ET menos 1 se va a hacer cero. Para el caso de ET menos 2 va a ser igual, ¿no? Voy a tener phi cuadrado con ET se va a hacer 0, con phi de ET menos 1 se va a hacer 0, pero con phi cuadrado ET menos 2 vamos a tener ahí una varianza, entonces eso es lo que queremos mantener. Entonces vamos a multiplicar y va a quedar phi ET menos 2 al cuadrado. Con ET menos 3 va a ser igual. ¿No? Lo único que va a sobrevivir de esta multiplicación va a ser este con este. ¿No? Entonces, y bueno, así va a ser sucesivamente con cada uno de los elementos que yo encuentro en este paréntesis de la izquierda. ¿No? Entonces voy a tener esta clase de sumatoria. Entonces, ¿se entiende? ¿Por qué solo he recuperado estos de aquí? Chicos. Sí, sí. Ya. Entonces, mi varianza de t va a ser mi sumatoria de esperanzas. A ver, voy a quedarme solamente con los épsilons en las esperanzas y voy a sacar los phis porque son constantes. La esperanza de ET menos 2 al cuadrado más phi a la sexta por la esperanza de ET menos 3 al cuadrado y así sucesivamente. ¿Y qué voy a tener? Yo sé que E de ET al cuadrado es sigma cuadrado, dado que ET es ruido blanco que tiene media cero y varianza sigma cuadrado. Entonces, ¿qué voy a tener? Esto para todo t, ¿no? Entonces, cuando yo halle la varianza de YT, ¿qué voy a tener? Voy a tener que la esperanza de t al cuadrado me va a salir sigma cuadrado, ¿no? Entonces aquí voy a tener sigma cuadrado, ¿no? Y aquí voy a tener phi elevado al cuadrado por la esperanza de t menos 1 al cuadrado, que es básicamente igual a veces sigma cuadrado. Y para cada uno de estos términos voy a tener lo mismo. Voy a tener phi a la cuarta, la esperanza de t menos 2 al cuadrado va a ser igual sigma cuadrado.
Y para ET de menos 3 va a ser lo mismo, sigma cuadrado. Y así voy a tener una sumatoria que vaya al infinito. No, entonces, yo, siguiendo desarrollando. Seguimos desarrollando esto. Si yo sigo hallando mi varianza, puedo factorizar sigma cuadrado aquí, en esta sumatoria, y voy a tener 1 más pi cuadrado, más phi a la cuarta, más phi a la sexta, más, y así sucesivamente. ¿Y qué más? Luego yo voy a poder expresar esto como 1 más phi al cuadrado elevado a la 1 más phi al cuadrado elevado al cuadrado más phi al cuadrado elevado al cubo. Simplemente lo estoy expresando así. Para que vean que esta es otra sumatoria, que como yo sé que este sigma es menor a 1, sigma cuadrado también va a ser menor a 1, entonces voy a poder expresar esto como una suma convergente, ¿no? Como ya estamos acostumbrados. Entonces yo voy a tener que esto va a ser sigma cuadrado y lo voy a poder expresar como una sumatoria de que va al infinito de i igual a 0 hasta el infinito de phi cuadrado elevado a la i. ¿No? Entonces yo lo puedo expresar de esta forma, de tal forma que la varianza de y sea un proceso convergente que va a ser sigma cuadrado y de entre 1 menos pi al cuadrado. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Hasta ahí? Bueno, supongo que sí. Entonces, de esta forma he hallado la varianza, no he multiplicado, he hallado esta multiplicación. He conservado solamente los términos que realmente sé que no van a hacerse cero. Y operando un poco, he hallado que la varianza de y es básicamente constante, ¿no? Porque sigma cuadrado es una constante y phi cuadrado también. Entonces puedo decir que la varianza de este proceso converge esto, pero esto es otra vez porque este proceso es estacionario, ¿no? Si este phi fuera mayor a 1, no hubiera podido hacer esto. Entonces puedo decir que este proceso tiene varianza constante. Ya he hallado mi var de y, que es lo primero que necesitamos para hallar el coeficiente de correlación de primer orden, ¿no? El 2 ya está check. El 3, a ver, yo les voy a decir, hagan el ejercicio, ustedes. Hagan lo mismo que he hecho, pero con y menos 1. ¿Ya? No tengan flojerita de hacer esto. Pero van a ver que va a ser exactamente lo mismo. ¿No? ¿Para qué voy a hacer dos veces? Es exactamente lo mismo, solamente que voy a trabajar con y menos 1, ¿no? Entonces yo sé que mi varianza de y menos 1 igual va a terminar siendo esto. No, pero dice que si Esto es trabajamos tarea para con esa ustedes. variante. ¿Para qué hacer esto dos veces? Para que practiquen, ¿no? Pero bueno, para que Ricardo vea que han hecho, que han sacado todo bien, digamos, todo han calculado a mano, hagan este ustedes. Pero va a salir lo mismo. ¿Por qué? Porque la varianza estamos diciendo que es constante. Entonces, para mi 2 y 3, básicamente ya la tendría. Lo único que sí vamos a hallar nosotros es la covarianza entre y menos 1, ¿no? Porque esto nos falta. La covarianza entre y menos 1. Entonces, la covarianza básicamente hemos dicho que es la esperanza de la multiplicación Como diría la reina, llegué y se de las diferencias de cada uno con respecto a su esperanza. Y gracias a mi plan de juego. Cuando este se ha ido. Y esto todo en esperanza, ¿no? Entonces, esto lo tengo así. Ya, pero tú también. ¿No? Entonces, esta es la definición formal de la esperanza, que es lo que tengo que hallar. Y yo sé que la esperanza en y es 0, la esperanza en y menos 1 es 0. Entonces, para la covarianza, yo lo que voy a tener es la esperanza de y multiplicado por y menos 1. ¿Sí? Entonces, lo que yo voy a hacer es hallar esto. Voy a tener la covarianza de y con y menos 1. Va a ser básicamente la esperanza de esta multiplicación. Sumatoria de igual a 0
hasta n, no, hasta infinito, mejor dicho. De phi a la i por e a la t menos i con yt menos 1, que en este caso sería la sumatoria de yt a la i. Es simplemente lo mismo, pero evaluado en t menos 1. Sería t menos 1 menos i. Y bueno, igual que la varianza, otra vez voy a hacer este chorizo. A ver qué me sale. Entonces, voy a desarrollar esto y voy a tener otra vez e a la t más phi et menos 1 más phi cuadrado et menos 2 más phi al cubo et menos 3 y así sucesivamente por esta otra sumatoria que si la desarrollo va a ser et menos 1 más phi de et menos 2 más phi al cuadrado de et menos 3 más phi al cubo de et menos 4 y así sucesivamente. Otra vez voy a aplicar la misma lógica, voy a desarrollar esta multiplicación, pero voy a desarrollar de tal forma de conservar solamente los que yo sé que me van a servir, ¿no? De aquí, de todo esto, ¿qué es lo único que se va a mantener? Que no se va a hacer cero. Cuando yo multiplique et con cada uno de estos, si se dan cuenta, no voy a encontrar otro et en el lado derecho, ¿no? Entonces, todo lo que multiplique con et va a ser et por et menos 1, et por et menos 2, por et menos 3. Y al final del día, cuando yo le calculo la esperanza, eso se va a hacer 0, ¿no? Entonces, todo lo que multiplique esto, todo esto va a ser 0. Ahora, para et menos 1, para este otro miembro. Para este otro miembro, lo único de aquí que me va a servir va a ser phi et menos 1 con et menos 1, ¿no? Porque luego voy a multiplicar por et menos 2 con et menos 3 y va a ser 0. Entonces, este par es el único que va a sobrevivir. Le voy a tener aquí mi esperanza de phi por et menos 1 al cuadrado más. El resto se va a hacer 0. Para este segundo término, lo único que va a sobrevivir igual va a ser et menos 2 con phi cuadrado de et menos 2 con phi de et menos 2, ¿no? Cuando multiplique esto, voy a tener aquí phi al cubo por et menos 2. El resto se va a hacer 0. Y finalmente para et menos 3 voy a tener igual. Lo único que va a sobrevivir es cuando este et menos 3 se multiplique con el et menos 3 del otro paréntesis, ¿no? Que va a ser básicamente calcular la esperanza de phi a la quinta por et menos 3 al cuadrado. Y así sucesivamente va a ser esto. ¿Ok? Entonces, aplicando la misma lógica, lo único que he hecho es hacer mantener mis cuadrados, ¿no? Ah, este está cuadrado, perdón. El resto se va a hacer de tal forma que la covarianza va a ser algo que tenga que ver con estos términos que me han quedado, ¿no? Entonces va a tener phi por la esperanza de et menos 1 cuadrado más phi al cubo por la esperanza de t menos 2 al cuadrado más phi a la quinta por la esperanza de et menos 3 al cuadrado y así sucesivamente, de tal forma que cuando yo calcule la covarianza de esto, yo sé que tener phi por la esperanza de t menos 1 al cuadrado, que básicamente sabemos que es sigma cuadrado, otra vez, esto es aquí, por si acaso, más va a tener un sigma cubo aquí. La esperanza del cuadrado de t menos 2 va a ser sigma cuadrado igual, porque va a ser su varianza. Y para et menos 3 voy a tener lo mismo. Entonces voy a tener esta sumatoria. Y bueno, voy a tratar de hallar alguna expresión como lo he hecho con la varianza. Entonces, ¿qué voy a tener? Bueno, primero aquí puedo tratar de factorizar phi, sigma cuadrado, ¿no? De tal forma que si yo factorizo estos dos voy a tener 1 más phi cuadrado. Aquí voy a tener
más phi a la cuarta, y así sucesivamente. Cuando yo calculo esta covarianza de aquí, voy a tener phi por sigma cuadrado. Esto lo voy a expresar como lo he hecho la anterior vez. Esto elevado a la 1 más phi al cuadrado elevado al cuadrado, y así sucesivamente. Y así voy a determinar que mi patrón va a converger de esta forma. Va a ser un phi por un sigma cuadrado. Esto sabemos que puedo expresarlo como una sumatoria de i igual a 0 hasta infinito, de phi al cuadrado elevado a la i, ¿no? Y como sabemos que este phi es menor a 1, van a tener que esta covarianza va a ser igual a phi sigma cuadrado partido en 1 menos phi al cuadrado. ¿Ok? Entonces, bueno, esta va a ser mi covarianza. Igual es constante porque el proceso es estacionario, entonces no tengo mucho drama. Entonces, si se dan cuenta, ya tengo mis tres cosas que necesito para hallar mi coeficiente de correlación, ¿no? Entonces, para mi coeficiente de correlación, que hemos dicho que era la covarianza de YT con YT menos 1, partida entre la raíz de las varianzas. ¿Qué va a hacer? Como estas dos son iguales, como estas dos son iguales, yo lo voy a expresar esto, ¿no? Esto va a ser igual, se va a elevar al cuadrado y va a salir en raíz, entonces yo lo puedo expresar esto. Lo voy a expresar de esta forma. Dado que yo sé que estas dos son iguales, ¿ok? Para hacerlo más rápido. Ahí se ha vuelto a salir, un cachito. Ya, aquí está. Estoy diciendo que estas dos son iguales y esto va a ser variete. Entonces, la covarianza nos ha salido que es sigma por phi por sigma cuadrado dividido entre 1 menos phi al cuadrado. Y la varianza nos ha salido, que era sigma cuadrado entre 1 menos phi al cuadrado, ¿no? Entonces, puedo simplificar este con este con este, y me va a salir que el coeficiente de correlación de primer orden es phi. ¿Estamos? Entonces voy a decir que mi coeficiente de correlación, el máximo valor que va a poder tomar, el primero es phi, ¿no? Entonces, y esto solamente va a ser verdad, nuevamente, si esto se cumple. Entonces, de esta forma hemos resuelto el segundo ejercicio, el primer inciso que me decía que encontremos este coeficiente de correlación. Entonces, bueno, ya lo hemos hallado, hemos hecho los supuestos, hemos hecho pasito a pasito. Quiero que hagan en sus casas. Pero la idea es que cada vez que les pidan coeficientes de correlación, hallen de esta forma, ¿no? Entonces, el coeficiente de correlación de segundo orden va a ser la covarianza de YT con YT menos 2, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en el ejercicio 6 creo que les piden eso. Las autocorrelaciones de orden 1, 2 y 3, entonces van a tener que hacer esto un sinfín de veces, ¿no? Entonces van a tener con qué divertirse ya este fin de semana. A ver, haremos el B más y con eso acabamos. Nos dice, asumiendo que el proceso M aún es invertible, ¿cuál es el valor más alto que puede tomar el coeficiente de correlación de primer orden? ¿Qué valor de θ le permite alcanzar este valor? Entonces, para el B, nosotros teníamos un MA de destacar.
YT es igual a ET más phi de ET menos 1. Sí, eso. Solo que lo he puesto al revés. Entonces, para este proceso, al contrario de un proceso AR1, chicos, un proceso MA no necesita de estas condiciones que hemos hallado para poder ser estacionario. Un proceso MA en general siempre es estacionario. Ahora, la condición de invertibilidad lo único que te dice es que tu proceso MA en la práctica lo vas a poder calcular. Si es invertible, lo puedes calcular. El estata te lo va a estimar, el R te lo va a estimar, pero si no es invertible, probablemente no vas a poder hallar esa estimación, ¿no? Pero en general siempre son estos procesos estacionarios. La condición de invertibilidad es casi la misma para el AR, eso se los dejo a ustedes. Es básicamente que puedan hacer lo mismo que hemos hecho, pero expresar en vez de expresar todo en términos de t, exprésenlo todo como un AR infinito. Eso se los voy a dejar a ustedes porque es lo mismo que hemos hecho ahorita. Ok, es lo mismo que hemos hecho en este primer proceso. Así que no les va a tomar mucho. Es para que practiquen. Pero lo que sí podemos hacer es hallar el coeficiente de autocorrelación de primer orden, al igual que el anterior. Sabemos que es esto. Entonces, otra vez voy a suponer que T es ruido blanco. Y todo lo que ya hemos dicho anteriormente. Y voy a hallar este coeficiente. ¿Ok? Voy a hallar primero la esperanza de YT. La esperanza de YT es básicamente la esperanza de ET más sigma esperanza de ET menos 1. Y esto es simplemente la esperanza de ET más phi por la esperanza de ET menos 1. No, como sabemos, como esto es ruido blanco, esto es 0, la esperanza de YT es 0. ¿No? Entonces, cuando yo calculo la covarianza entre YT, no, primero la varianza. Definitivamente primero tenemos que hallar la varianza. Cuando yo calculo la varianza de YT, voy a tener la esperanza de YT menos la esperanza de YT al cuadrado. ¿No? Entonces, como esto es 0, como hemos hallado aquí arribita, esto me va a salir que es la esperanza de YT cuadrado. ¿No? Entonces, hallemos la esperanza de YT cuadrado. Esto va a ser la esperanza de ET más phi por ET menos 1 elevado al cuadrado. Entonces, la varianza de YT va a ser la esperanza de cuánto. Si desarrollo este polinomio al cuadrado, voy a tener ET al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo, que va a ser 2 phi ET por ET menos 1, más el segundo elemento elevado al cuadrado, que es phi cuadrado por ET menos 1 al cuadrado. No, entonces yo puedo agarrar, calcular la varianza de YT, puedo tener que esto va a ser la esperanza de T cuadrado, más 2 veces phi, la esperanza de ET por ET menos 1, más phi cuadrado por la esperanza de ET menos 1 al cuadrado. Ah, me he puesto la esperanza. De tal forma que la varianza de YT que me va a quedar, la esperanza de T al cuadrado, le voy a poner sigma cuadrado, este va a ser 0, y aquí voy a tener phi cuadrado por la esperanza de T menos 1 al cuadrado, que es sigma cuadrado. Entonces la varianza de YT tengo que es 1 más phi al cuadrado por sigma cuadrado. ¿No? Ya tenemos la varianza.
Igual, ustedes háganlo, la varianza de YT menos 1, que les va a salir lo mismo. Otra vez. No acabó. Se le fue el Inter. Entonces tenía sigma cuadrado por la Ya voy. esperanza de ET menos 1 al cuadrado. Se ha borrado algunas cosas que hemos escrito. Esto es sigma cuadrado más phi al cuadrado por sigma cuadrado y varianza de YT hemos quedado que era 1 más pi cuadrado por sigma cuadrado. Y esta es la varianza y les decía, la varianza de YT menos 1 va a ser igual. A 1 más pi al cuadrado por sigma cuadrado. Esto ustedes muéstrenlo al momento de hacer su práctica. Entonces, de esta forma ya hemos hallado la varianza, solo nos falta la covarianza de YT con YT menos 1, que hemos dicho que es la esperanza de YT menos la esperanza de YT multiplicado por YT menos 1 menos la esperanza de YT menos 1. Como estos son 0, tenemos que hallar simplemente la esperanza de YT por YT menos 1. Entonces, la covarianza de YT con YT menos 1 va a ser la esperanza de YT, que es, como hemos dicho que es, ET más pi de ET menos 1, por la espera de por YT menos 1, que en este caso va a ser en T menos 1 más pi en ET menos 2. Entonces, cuando yo desarrollo esto, me va a salir la esperanza de ET por ET menos 1 más phi por la esperanza de T por ET menos 2 más phi por la esperanza de ET menos 1 al cuadrado más phi al cuadrado por la esperanza en T menos 1 por epsilon en T menos 2. ¿No? Entonces, cuando yo halle mi covarianza, Estoy contando la historia de cómo compraron mis cubiertos. y voy a tener la esperanza de estos dos más phi veces la esperanza entre estos dos más sigma cuadrado la esperanza en ET menos 1 al cuadrado. No, mentira, esto es más. Este no. Más phi cuadrado, mejor dicho, por la esperanza de en ET menos 1, T menos 2. Entonces, esto se va, este se va, este se va. Y la covarianza entre YT y YT menos 1 es phi por la esperanza al cuadrado, que es sigma al cuadrado, de tal forma que yo voy a tener que mi coeficiente de correlación
covarianza entre YT con YT menos 1 entre la raíz de var YT con var YT menos 1 va a ser igual a la covarianza, hemos dicho es phi sigma cuadrado, dividido entre esto que al final va a ser lo mismo, entonces sale de la raíz sin problemas, 1 más phi cuadrado por sigma cuadrado. Puedo simplificar estos sigmas cuadrados y me va a quedar phi entre 1 más phi al cuadrado. Entonces este va a ser mi coeficiente de correlación de primer orden de mi proceso AMA, ¿no? ¿Se entiende? Sencillito, ¿no? Bueno, por lo menos para el MA es más sencillo. En el otro es un poquito más moroso. ¿Han logrado entender, chicos, lo que hemos hecho? Sí, se entiende. Súper. Bueno, estos eran los primeros dos. No sé si ha quedado alguna duda en el proceso de alguno antes de acabar, pero bueno, hemos hecho básicamente todo lo que van a hacer en los siguientes ejercicios. Poco más, un poco menos de álgebra, pero esta es la idea, ¿no? Entonces, ahora que ya saben más o menos por dónde va la idea de los ejercicios, vayan haciendo su práctica y bueno, y creo que ya les he dado un empujoncito para que puedan hacer el resto. Pero de todas maneras, el lunes o martes, a ver, vamos a quedar bien. Podemos hacer una ayudantía más para si ha quedado algo de algún otro ejercicio. Pero yo creo que por hoy ya ha quedado claro las ideas centrales, entonces podemos pasar a la parte de ustedes, ¿no? ¿Ha quedado alguna duda? No. Súper. Entonces, bueno, chicos, eso sería. De todas maneras, igual, disculpa si es que ayer no hemos podido hacer la ayudantía. Estábamos con varios trabajos. Pero bueno, vamos a tratar de coordinar con un poquito más de antelación, como hacíamos antes, para poder quedar en fechas fijas para nuestras ayudantías y que no estemos con esa incertidumbre que hemos estado hoy día, ¿sí? Voy a enviarles a uno de sus compañeros los apuntes para que se los envíen, o si no, tal vez yo lo envíe al grupo más cacho. Pero bueno, eso sería todo por hoy entonces. Nos estaríamos viendo entonces la próxima semana. Suerte, chicos. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias.